Entonces quisiera presentar a nuestro invitado conferencista magistral. Actualmente Nahuel Odone forma parte de la Unidad de Comercio Internacional e Industria de la CEPAL, sede subregional en México, y hace muy poquito tiempo había sido investigador del Centro de Estudio de Política Internacional CESPI de Roma y de la Unidad de Gobiernos Locales de la Universidad Nacional de Químis, y también asesor de las comisiones de asuntos municipales y del Mercosur de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, de lo cual sabemos, bueno, que sigue de alguna manera vinculado, aunque ahora lo vamos ya a tener aquí casi ha sido importado a la Ciudad de México. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Centro de Provincia de Buenos Aires y cuenta con un máster en Derecho de la Integración Económica de la Universidad del Salvador en convenio con la Universidad de París, la Sorbona, y en Integración Económica Global y Regional por la Universidad Internacional de Andalucía. Ha sido becario de muchísimas organizaciones internacionales en Alemania, Argentina, Brasil, Chile, España, Italia, Paraguay, Taiwán y Uruguay, así como lo ven de joven. Es sido muy con una amplia experiencia, y bueno, también cuenta con un buen número de publicaciones importantes, como en 2010 Las ciudades y los poderes locales en las relaciones internacionales contemporáneas, también 2010 El desafío de la regionalización, una herramienta para el desarrollo, Mercociudades, red de integración, una nueva realidad en América Latina en 2008, y también 2008 Regionalismo y globalización, procesos de integración comparados. Y bueno, por último, la red de Mercociudades, globalización, integración regional y desarrollo local. Pues bienvenido, Nahuel, y bueno, pues estamos abiertos a escuchar. Adelante. Bueno, muchas gracias, Rocío, por esta presentación, y también gracias, Marcos, por haber considerado mi participación en este seminario. La verdad que estoy muy contento de estar por segunda vez aquí en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. He participado de varias de las actividades que ha organizado el COLEF, no solo en la frontera norte, sino también en la frontera sur, por ejemplo, o incluso alendo las fronteras. Hemos tenido algunos seminarios en Argentina, incluso en Roma, organizados con el CESPI, el Centro Studi di Politica Internazionale. La verdad que estoy muy contento de estar acá nuevamente, porque la primera vez que visité México fue para venir a Tijuana y fue para venir al COLEF, y fue hace 2 años, cuando en ese momento coordinaba un proyecto de cooperación transfronteriza que ejecutaba o que llevaba adelante el CESPI, con financiamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia. Tuve la oportunidad de trabajar durante 4 años en este proyecto de cooperación transfronteriza, inicialmente coordinando las acciones a nivel del Mercosur y posteriormente a nivel del Mercosur y de la Comunidad Andina de Naciones. Nosotros trabajábamos en ese momento en 3 escenarios regionales: el Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones y el SICA, el Sistema de la Integración Centroamericana. Bueno, desde hace poco más de 2 meses estoy viviendo en México, estoy viviendo en el DF y estoy trabajando para la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, colaborando en un proyecto que tiene que ver con inserción de pymes en cadenas globales de valor en Centroamérica, y en donde estamos tratando de justamente tomar en consideración variables ligadas al desarrollo territorial, al desarrollo regional, al desarrollo local, que aprendí a partir o que empecé a considerar fuertemente a partir de este trabajo en materia de cooperación transfronteriza. Así que mi reconocimiento y mi agradecimiento a Rocío y a Marcos por volver un poco a este tema, que desde hace unos meses lo tengo abandonado y que ha sido uno de los temas más importantes de los que me he enamorado en la vida profesional. Y recuerdo con mucha gratitud el seminario que participé aquí en el 2001, donde justamente hablábamos de gobernanza y cuál era el eslabón perdido de la gobernanza. Y nuestro proyecto Fronteras Abiertas, repito, ejecutado por el CESPI, consideraba que uno de los actores fundamentales de la gobernanza eran justamente los actores locales, ¿sí? Básicamente las unidades subnacionales, es decir, los gobiernos municipales de frontera. Y en este sentido quizás me permití hacer algunas modificaciones en la presentación, con lo cual, si bien decía experiencias comparadas, podemos avanzar a algunas experiencias comparadas durante la etapa de diálogo, de preguntas, casos en
en el Mercosur o en el eje andino, pero traté de focalizarme básicamente en qué posibilidades de actuación tienen los gobiernos locales y cómo los gobiernos locales son los responsables en este sistema de gobernanza de abrir el diálogo hacia otros actores territoriales, específicamente en lo que hace a la dimensión horizontal de la gobernanza, ¿no? Recién la profesora Sara Martínez, bueno, hablaba de justamente cómo va cambiando esta transición de administración pública a gobernanza, ¿no? Y en este espacio de la gobernanza nosotros creemos que los gobiernos locales son los que abren la puerta o generan los espacios institucionales para la actuación de los actores territoriales, repito, en esta dimensión más horizontal. Y también otra de las cuestiones que recordaba del seminario de hace 2 años es que contó con la participación, coordinación de Luis Fernando Aguilar Villanueva, que para todos aquellos que hemos estudiado ciencias políticas o relaciones internacionales en América Latina, claramente hemos tenido que lidiar con sus textos y muchas veces disfrutar sus textos a lo largo de nuestros años de vida universitaria o académica. Y me mencionaba que en aquella oportunidad le había resultado mi presentación o la presentación del Chespi como demasiado institucionalista, con lo cual traté de apartarme mínimamente y en la medida de mis posibilidades de ese tipo de presentación, ¿sí? Así que, en principio, ¿cómo vamos a organizar la presentación? Vamos a hablar de cooperación internacional en general, ¿no? Nosotros entendemos que la cooperación transfronteriza es una dinámica particular de la cooperación internacional descentralizada cuando se da entre gobiernos locales. Entonces, inicialmente vamos a hablar de la cooperación internacional en general y qué transformaciones se están dando en la cooperación internacional en particular que dan espacio a la actuación de los gobiernos locales. A partir de allí, la visión de los actores locales, cuáles son las demandas que hoy en día nosotros identificamos en materia de cooperación transfronteriza en América Latina. No me voy a detener aquí particularmente, pero en otros trabajos hemos hecho una diferenciación entre qué tipos de demandas de cooperación transfronteriza existen en América Latina del Norte y América Latina del Sur, que es una diferenciación que hace un académico de origen chileno, pero que también ha estado muy ligado tanto a la Argentina y a México, como es Luis Mayra, que fue embajador de Chile tanto en Argentina como en México, en donde él diferencia las realidades políticas de la América Latina del Norte, que se extendería desde México hasta Panamá, y de la América Latina del Sur, que va desde Colombia hasta Argentina, y nosotros hemos identificado en otros trabajos claramente demandas distintas de cooperación transfronteriza en una y otra área geográfica. Obviamente el enfoque de fronteras abiertas, nosotros hemos construido una matriz específica para estimular la cooperación transfronteriza. Creo que Rocío, cuando participó en el seminario en Roma, seguramente tomó contacto con esta matriz porque es la que hemos tratado de aplicar en las distintas áreas regionales en las que hemos trabajado. Y obviamente la importancia de la gobernanza transfronteriza desde la mirada de los actores locales y algunas lecciones aprendidas a partir de esta experiencia de trabajo en territorio durante 4 años. ¿Cuáles son entonces las transformaciones que uno observa que se están dando en la cooperación internacional descentralizada y por qué consideramos que dan espacio a la actuación de los gobiernos locales? La primera cuestión es que si uno analiza lo que va a observar es una disminución del financiamiento de acciones hacia organizaciones de la sociedad civil que diseñaban y muchas veces ejecutaban o construían proyectos para los gobiernos locales, ¿sí? Uno ve una disminución del financiamiento hacia estos organismos de la sociedad civil y un creciente financiamiento directo hacia los gobiernos locales para la construcción de proyectos de cooperación internacional, ¿sí? Esto básicamente se da bajo 2 entendimientos. La primera cuestión, entender que la cooperación internacional o las políticas de cooperación internacional pueden convertirse en una política pública absolutamente transversal de la gestión local. ¿Qué quiero decir con esto? Y como lo mencionaba Rocío durante la presentación, ella ha dicho que han invitado a varios personajes ligados con las fronteras y que seré uno de estos personajes yo también. Uno puede diseñar a partir de entender la cooperación
como una política transversal del gobierno local, la política pública de cooperación, sin lugar a duda proyectos que están ligados a salud pública, a medio ambiente, a desarrollo económico local y a las múltiples áreas de la administración pública local. Por eso entendemos la política pública de cooperación internacional descentralizada o de cooperación transfronteriza como una política pública transversal a la gestión local. Asimismo, básicamente la cooperación es un elemento fundamental para estimular la participación ciudadana, ¿sí? Para construir estas famosas agendas multiactorales, ¿no? Si nosotros estamos sentados aquí en esta mesa de diálogo y yo observo los distintos carteles con los nombres que ustedes tienen, todos representan a distintos sectores de interés, a distintos grupos, a distintos actores. Entonces, es fundamental para nosotros fortalecer esta dimensión que está ligada con dos cuestiones muy importantes del gobierno local. Uno es el poder de convocatoria a los actores territoriales, pero que fortalecen otra dimensión de los gobiernos locales, que es la responsiveness, que es de alguna manera la capacidad sensitiva que tienen los gobiernos locales de diseñar políticas públicas de acuerdo a las preferencias ciudadanas, de acuerdo a las preferencias que expresan los grupos de interés, los sectores de interés, los distintos stakeholders de su territorio. Esto también ha contribuido a una evolución, ¿no?, en la relación en lo que hace a gobiernos locales y sociedad civil, en donde muchas veces de tener este rol más de presentación inicial de proyectos, lo que ha pasado es que hoy los organismos de la sociedad civil, las organizaciones, perdón, de la sociedad civil, empiezan a formar parte de los distintos gobiernos locales a partir de la participación en distintos consejos. La política de cooperación entonces se enmarca dentro de un debate, dentro de una reflexión general de los gobiernos locales sobre su planificación estratégica, sobre su propia estrategia de internacionalización, es decir, a partir de aquí se va a dar una visión de frontera y una construcción de una visión de frontera básicamente en conjunto. Es el conjunto de la ciudad en el que va a entrar en el proceso de cooperación, no solamente la administración pública local, es la ciudad con todos sus actores, con todos sus sectores de interés, la que se va a lanzar a la cooperación internacional y particularmente a la cooperación transfronteriza en la búsqueda de distintos partners. Y esto básicamente lo que va a generar es un cambio importante que obviamente quizás no se ve con tanta dimensión aquí en México justamente por las fortalezas o las características que tienen las ciudades de frontera, pero que sí se ve en otros escenarios como los escenarios centroamericanos, en donde esto va a permitir que a partir de tener una agenda de tipo exorientada, es decir, determinada por factores exógenos de cooperación internacional, las instituciones van a poder tener una agenda más de tipo endoorientada y así responder obviamente a las propias necesidades vinculadas al fortalecimiento institucional u otras áreas. Dentro de la cooperación internacional y particularmente dando preeminencia a la cooperación territorial, hay una cuestión importante que estamos pasando al analizar los proyectos de cooperación internacional de lo que se denominan proyectos de cooperación a procesos territoriales de cooperación. Y esto no es menor, digamos, porque lo que se busca es que los proyectos de cooperación transfronteriza puedan ser la variable dependiente y funcional de los procesos territoriales transfronterizos, de los efectivos procesos y dinámicas que se observan en el territorio, y a partir de estas variables construir intervenciones proyectuales específicas. Porque muchas veces, digamos, hay un cierto idealismo alrededor de la cooperación internacional y de la cooperación transfronteriza. No es verdad que todos los proyectos sirven y no es verdad que todos los proyectos contribuyen al desarrollo de las fronteras. ¿Sí? Podemos generar proyectos que incluso puedan romper lógicas territoriales o vocaciones territoriales, con lo cual nuestra premisa era, bueno, analizar claramente para cada frontera qué procesos, qué dinámicas son las que la caracterizan y a partir de ahí sí desarrollar este tipo de intervenciones. Y como básicamente nosotros en Fronteras Abiertas, y aquí hago una digresión, nosotros canalizábamos recursos no solo de la cooperación internacional italiana, sino de recursos de cooperación descentralizada italiana, es decir, recursos de regiones o ciudades italianas. Y en este sentido, para nosotros era fundamental, sobre todo, hacer intervenciones que fueran coherentes con las lógicas territoriales.
En esto de cooperación internacional también nosotros propendíamos a justamente evitar otra de las cuestiones que es común en cooperación, que es la creación de comunidades de desarrollo y no comunidades de ayuda. También aquellas personas que estén familiarizadas en cooperación internacional y en evaluación de proyectos de cooperación internacional sabrán que es muy común que haya articulaciones ad hoc o asociaciones ad hoc de partners o socios que no llevan mucho tiempo trabajando, que no se conocen mucho en profundidad y que simplemente se asocian para obtener el financiamiento o ganar algún proyecto. En realidad estos proyectos suelen tener bajo impacto y son poco sustentables y terminado el financiamiento no perduran. Entonces digo, la idea es ir generando este tipo de procesos más escalares, si se quieren, donde uno va trabajando desde pequeños proyectos hasta llegar a trabajar proyectos de gran envergadura y gran impacto, y a partir de allí justamente constituirse en estas comunidades de desarrollo que en otros lados se han dado en llamar también comunidades de aprendizaje. Otras cuestiones que uno observa al analizar las dinámicas de la cooperación internacional. Básicamente hoy los municipios no trabajan solos, ¿sí? Hay una creciente tendencia hacia trabajar de manera articulada, hacia trabajar de manera en forma de red básicamente, ¿sí? Y esto es un eslabón a nuestro criterio, también hablando desde la experiencia de Fronteras Abiertas, fundamental, ¿sí? En este sentido, todo lo que tenga que ver con articulaciones municipales, obviamente partiendo de los hermanamientos que se dan entre dos ciudades que pueden ser gemelas o dos ciudades de frontera, hasta mayores asociaciones de tipo supramunicipal de trabajo en red, resulta fundamental sobre todo en lo que hace a la gestión ligada a los recursos, al fortalecimiento de capacidades proyectuales que vamos a ver más adelante, porque generalmente obviamente los recursos son escasos, los técnicos, los especialistas son pocos en estos temas, entonces la idea es justamente, bueno, generar sinergia y esto también es uno de los elementos de las comunidades de desarrollo. Algunas cuestiones, yo voy pasando aquí de manera muy rápida, me pueden consultar lo que quieran o plantear alguna pregunta si creen que voy de manera, repito, muy rápida. Esto también se ve materializado en algunas coordinaciones operativas específicas entre los gobiernos locales y aquí el caso de, por ejemplo, las mancomunidades fronterizas centroamericanas es muy significativo. Y les puedo hacer mención de algunas mancomunidades que sería interesante estudiar como casos de estudio o que incluso han sido estudiadas desde el Banco Interamericano de Desarrollo, desde el Programa Urban de Unión Europea, como puede ser la Mancomunidad Nacional Fronteriza del Río Lempa, en donde desarrollan programas concretos de asociacionismo entre municipios con experiencias de creación de fondos de cooperación transfronterizas o con experiencias de generación de agendas de cooperación transfronterizas en donde un grupo de expertos locales trabaja para un territorio ampliado, en donde hay financiamientos de programas comunes, ¿sí? Quizás en la experiencia centroamericana, no digo que es más fácil, pero sí no contamos con gobiernos intermedios, o sea, contamos con gobiernos nacionales y con gobiernos locales, a excepción de Panamá. Entonces, esto claramente, quizás, lo pongo en consideración, ha permitido un diálogo mucho más cercano y mucho más directo. Otros elementos importantes en términos de coordinación operativa es el fortalecimiento de las asociaciones público-privadas. Otro elemento que está cobrando mucha importancia en la agenda de la cooperación, en la agenda del desarrollo en general y sobre todo en lo que hace a la articulación de las distintas dimensiones de la gobernanza y por último, no menor, una articulación claramente entre gobiernos locales y universidades, ¿sí? Y aquí me permito una digresión, no en todas las fronteras contamos con una institución de tanto peso y de tanto raigambre territorial, sobre todo como tiene el Colegio de la Frontera Norte, ¿no? Entonces, en este sentido, contamos con algunos ejemplos importantes, el Colegio de la Frontera Norte en lo que es la frontera norte de México, el Colegio de la Frontera Sur en el sur de México, algunas universidades de frontera de Brasil, pero no siempre este diálogo es tan natural, no siempre esta asociación es tan directa, no siempre desde la academia se reflexionan acerca de instrumentos operativos de gobernanza o cómo hacer más operativa la gobernanza y el diálogo transfronterizo.
Una de las cuestiones más importantes al hablar de actores locales o espacio de actores locales está destinado al fortalecimiento de las capacidades, ¿sí? Entonces, tiene que ser uno de los objetivos principales de nuestros proyectos o nuestros programas de cooperación, ¿sí? El efecto directo del intercambio de experiencias debe estar destinado a la creación de capacidades tanto por la institución demandante como por la institución oferente de la cooperación internacional, y esto tiene algunos resultados interesantes, ¿sí? La primera, el surgimiento y la formación de nuevos líderes o sujetos dinamizadores en los grupos que inicialmente no estaban contemplados o no estaban previstos, la creación de nuevos grupos de trabajo para el apoyo de determinadas políticas públicas, para el apoyo de determinados lineamientos de política pública que a priori tampoco estaban previstos, la modificación de procedimientos ya institucionales o institucionalizados, el fortalecimiento de recursos humanos, incluso en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuevos perfiles profesionales, que en este sentido también la relación entre gobierno local, gobierno subnacional y universidad es fundamental. A modo de ejemplo, y avanzando un poco más a partir de estas premisas que les mencionaba, se han dado procesos que podemos observar en materia de innovación legislativa, con la sanción de nuevas leyes de descentralización, de ordenamiento territorial, de regionalización, modificación a los códigos municipales, etcétera, movilización y dinamización social, la creación de foros entre distintos niveles de autoridades, sobre todo la creación de foros de autoridades locales. O sea, yo sé que está la conferencia de gobernadores en el caso de esta frontera, pero también generar mecanismos directos entre electos locales es fundamental para establecer este tipo de espacio de diálogo, o el surgimiento de nuevos perfiles profesionales, como les mencionaba. Con estas premisas generales de cooperación internacional descentralizada, muy ligadas a los gobiernos locales y qué espacios abren los gobiernos locales a la actuación de los actores territoriales, nosotros básicamente observábamos desde Fronteras Abiertas y desde el CHESPI que había una demanda creciente sobre cooperación transfronteriza en toda América Latina, ¿sí? Entonces identificábamos una serie de factores que considerábamos relevantes de estímulo, pero también una serie de factores que considerábamos limitantes. Entonces, entre los factores relevantes, claramente las zonas de frontera eran nudos claves de la integración física, ¿no? Entonces, las zonas de frontera que históricamente habían sido dejadas a esa imagen de frontera de nadie o de frontera armada, ¿no? Por las hipótesis de conflicto que caracterizaban a nuestros países, hoy cambiaban y se las empezaba a ver como nudos claves de la integración física. Y la integración física es uno de los elementos fundamentales para estimular la integración económica regional, el comercio internacional, favorecer la competitividad empresarial, etc. Entonces, esta era una cuestión. Una segunda cuestión era que de áreas que permanecían en este espacio de la marginalidad pasaban a ser entendidas como áreas estratégicas de desarrollo, ¿sí? Por la presencia de determinados recursos naturales, por la presencia de determinados minerales, etcétera, etcétera. Y también a partir de otra cuestión es porque muchas veces en áreas de frontera se encuentran los denominados bienes públicos regionales o bienes públicos globales, que son aquellos bienes públicos que ningún Estado per se puede afrontar su conservación, o porque los costos son muy altos de dicha conservación, o porque necesariamente atañen a dos zonas soberanas distintas. Entonces, uno en zonas de frontera encuentra cuencas hídricas compartidas, bosques transfronterizos. Entonces, claramente había que generar algún tipo de protección que se pudiese generar de manera mancomunada o de manera conjunta. Por último, también no menor, uno sigue observando distintas tensiones transfronterizas, ¿sí? Distintos posibles conflictos transfronterizos. Yo no me voy a dedicar ni a hacer ninguna aseveración en particular sobre la frontera norte de México, la frontera México-Estados Unidos. Serán ustedes los que me harán los comentarios y juntos podremos entablar un diálogo. Pero sí uno puede observar distintos conflictos transfronterizos entre Nicaragua y Costa Rica, entre Brasil y Paraguay en su momento,
entre, bueno, en distintas áreas geográficas de América Latina. Aquí me permito hacer una nota al pie. Nosotros desde el CHESPI también construimos una suerte de matriz para analizar los conflictos transfronterizos, y básicamente una de las conclusiones que nosotros encontrábamos, al menos en lo que analizábamos de América Latina, es que en los conflictos transfronterizos se da la característica que se pueden activar muy rápidamente, pero también desactivar muy rápidamente, y esto no es menor. O sea, cuestiones ligadas a lo ambiental sobre todo, ¿no? Se pueden, una cuestión menor o una decisión menor de un gobierno local de un lado puede activar un conflicto transfronterizo o una decisión de un gobierno nacional, ¿no? Y que puede desactivarse rápidamente o bien permanecer en el tiempo, ¿no? Tiene como esta dualidad, y hay ejemplos de conflictos transfronterizos que se han extendido por años, como puede ser el caso de las pasteras o las papeleras entre Argentina y Uruguay, o el conflicto por el río San Juan entre Costa Rica y Nicaragua, y otros que no, que han durado semanas o meses y se han desactivado rápidamente. Pero también, por otro lado, más allá de encontrar estos factores que estimulaban o que generaban demanda, también veíamos, y creo seguimos viendo, y felicito a la tarea que realiza el COLEF para ir en contra de estas limitaciones y obstáculos que todavía contamos en la cooperación transfronteriza, ¿sí? Primero, hay muy poca experiencia de cooperación internacional en la materia, ¿sí? Contamos con algunos grandes programas ligados a algunas agencias internacionales. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene el programa Bienes Públicos Regionales, la CAF tiene el programa PADIF, que es un programa de asistencia al desarrollo y la integración fronteriza. Ha habido algunos programas de Comisión Europea destinados a la cooperación transfronteriza. El programa Urbal, por ejemplo, una de las dimensiones del programa Urbal es sobre cooperación transfronteriza. Y después muchos ejemplos binacionales, ¿sí?, de algunos programas. Por ejemplo, me acuerdo ahora el programa que financió la Comisión Europea para Perú y Ecuador, en donde justamente en aquellos territorios que habían sido escenarios de la guerra de Cenepa. Podemos hablar otros ejemplos, pero claramente todavía no es suficiente, o no son suficientes, mejor dicho, todas las experiencias de cooperación transfronteriza que se observan en América Latina. No han sido recogidas, no han sido evaluadas críticamente, no han sido analizadas, no se han seleccionado sus buenas prácticas, no ha habido procesos de capitalización de prácticas. O sea, están iniciándose. El COLEF ha hecho mucho aquí, la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul en Brasil. Creo que nosotros como CHESPI también hemos hecho nuestro aporte, pero claramente es un campo donde hay mucho por hacer, y creo que en un espacio universitario hay que hacer particularmente un llamamiento para justamente profundizar todos estos tipos de estudios sobre dinámicas transfronterizas. La segunda cuestión, hay un marco institucional nacional poco favorable. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes, cuando ha ido a visitar o algún Ministerio de Relaciones Exteriores o el Ministerio del Interior, claramente sigue habiendo institucionalizada una imagen de la frontera como la frontera de nadie. En la frontera no vive nadie, y está la imagen de ese fardo que el viento lo va moviendo, o esa imagen de una frontera absolutamente militarizada, ¿no? Entonces nosotros, la premisa de Fronteras Abiertas era justamente construir una imagen distinta de la frontera, porque nosotros creemos que las fronteras pueden ser zonas de paz, zonas de desarrollo económico, en donde hay población y números significativos de población que por esta imagen histórica siempre viven como en una condición de asimetría fundamental, ¿no? Porque no se entiende igual, no se la mira igual a las zonas de frontera, y esto ha como establecido este tipo de asimetrías. Y por último, creíamos que todavía siga habiendo capacidades proyectuales locales muy débiles desde los gobiernos nacionales y los gobiernos subnacionales. Es decir, en general la experiencia de cooperación de América Latina durante todos estos años, y esto está cambiando en los últimos 10 años, era una experiencia en donde los gobiernos nacionales abrían los espacios a la cooperación transfronteriza, ¿sí?, a partir de la generación de comités de fronteras por los ministerios de Relaciones Exteriores u otros espacios, pero era el gobierno nacional el que abría los espacios de diálogo. Hoy claramente se ven algunos cambios importantes y están ligados a justamente esto, una dinámica más de tipo
bottom-up, en donde las demandas de los gobiernos locales y los gobiernos subnacionales hacen que se vayan generando nuevos espacios de diálogo y nuevos espacios de agenda, ¿sí? Para esto, entonces, nuestro supuesto es que justamente necesitamos gobiernos locales con capacidades fortalecidas, gobiernos locales que tomen en cuenta esta dimensión de la responsiveness que les mencionaba, que sepan de mecanismos de accountability o que sepan de toda otra serie de mecanismos ligados a la buena gobernanza. Básicamente, entonces, nosotros, a partir de toda la experiencia y el análisis que hemos hecho a lo largo de estos años, construíamos tres premisas importantes para estimular la cooperación transfronteriza. La primera era que los territorios comprendidos estén participando de algún tipo de proyecto de conectividad física, ¿sí? Es muy difícil favorecer la cooperación transfronteriza cuando estamos hablando que tenemos un río de 100 o 150 metros de ancho que no tenemos forma de cruzarlo porque no existen puentes, o en donde hay normativa nacional, como existe en algunos casos de América del Sur, que dice que el cruce está permitido de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, ¿cómo podemos favorecer una asociación de profesionales de la salud cuando un médico atiende en su oficina o en su consultorio, hasta las 6 de la tarde y 6:30 justo quería cruzarse a dialogar con el médico de enfrente o con el odontólogo de enfrente? Pero no. Generalmente se incurre en la violación de la normativa, porque esto también pasa, es decir, en todas las fronteras existe, pero claramente hay que favorecer espacios de conectividad física y normativa con cierta flexibilidad si queremos justamente fortalecer el diálogo entre actores territoriales directos, ¿no? o sectores de interés directos. Por otro lado, que se cuente con un acuerdo político de alto nivel entre los gobiernos nacionales, ¿sí? Es muy difícil, por otro lado, favorecer espacios de diálogo transfronterizos si claramente contamos con gobiernos nacionales que cuentan con políticas muy contradictorias o políticas muy rígidas en materia de desarrollo fronterizo o de integración fronteriza, ¿no? Entonces, en este sentido, un acuerdo político de alto nivel, marco general, puede ayudar a contribuir a la generación de este tipo de espacios subnacionales, y a posteriori les voy a dar algunos ejemplos en donde ya contamos con este tipo de acuerdos, sobre todo en América del Sur es donde más se han desarrollado. Y por último, obviamente, a lo que vengo sosteniendo a lo largo de mi presentación es que los gobiernos subnacionales fronterizos, que se reconozca la participación de los gobiernos subnacionales fronterizos en tanto articuladores claves de los actores locales y como instancia institucional para una positiva gobernanza. Y repito algo que ya les mencioné, es decir, fortalecer el rol de los gobiernos subnacionales como espacios de articulación y de diálogo de los distintos actores del territorio. Es decir, nadie puede dudar del poder de convocatoria que tienen los gobiernos subnacionales y específicamente los gobiernos locales, que tienen el diálogo directo con el ciudadano, que cuando un ciudadano tiene una demanda, al primero que generalmente va a golpear la puerta es al gobierno local. Para esto sí, un supuesto que también anteriormente se los mencionaba, la necesidad de contar con gobiernos locales muy receptivos de ese tipo de demandas y con capacidad de diseñar políticas públicas de respuesta a ese tipo de demanda. Esto entonces nos permite construir, o nos permitió construir como CHESPI o como grupo, una tipología de actuación para el espacio o los territorios transfronterizos. No sé cómo voy de tiempo, pero me voy apurando. Bueno, aquí tenemos una serie de supuestos de por qué es importante la conectividad física, pero los paso por alto. Ejemplos de cooperaciones bilaterales reforzadas. Nosotros hemos también sacado en conclusión de nuestro estudio es que es importante anclar los procesos de cooperación transfronteriza a los procesos de integración regional, es decir, una estructura de tipo institucional como el Mercosur, el SICA o la Comunidad Andina aumentan significativamente las posibilidades de trabajar en cooperación transfronteriza. Yo aquí no lo voy a mencionar, pero lo mencionaba hace 2 años en la conferencia anterior que recordaba Rocío. En cada uno de estos procesos de integración regional, específicamente les llamo la atención del Mercosur y de la Comunidad Andina de Naciones, hay espacios institucionalizados para trabajar la cooperación transfronteriza a partir del rol de los gobiernos subnacionales, ¿sí? En el caso del Mercosur tenemos un foro
que tiene un nombre muy largo, es Foro Consultivo de Municipios, Provincias, Intendencias, Departamentos y Estados Federados del Mercosur. FCCR es el resumen de la sigla. El FCCR es el espacio en el cual los gobiernos subnacionales trabajan sus temáticas en el ámbito del Mercosur y particularmente también tienen un capítulo en donde se trabajan las temáticas transfronterizas. ¿Qué es lo que pasa cuando no tenemos este tipo de proceso? O me pregunto yo si el NAFTA o el Telecán responde generando, ¿no?, algún tipo de espacio para el diálogo transfronterizo de los gobiernos subnacionales. Tengo entendido que no, ustedes me corregirán si existe ese espacio. La alternativa es generar justamente cooperaciones bilaterales reforzadas, que también se observa, de todas maneras, es una tendencia creciente que se observa en el ámbito de los propios procesos de integración regional. Entonces, repaso la cuestión. En general, nosotros tenemos procesos de integración regional en donde en América del Sur dan espacio para el trabajo de los gobiernos subnacionales. Y hay un capítulo para trabajar la dinámica transfronteriza. De todas formas, cuando eso no es suficiente, como suele suceder, se generan lo que se denominan cooperaciones bilaterales reforzadas, que son acuerdos políticos de alto nivel para trabajar algunas cuestiones ligadas a la cooperación transfronteriza. Y tenemos casos muy concretos, como el caso de Argentina y Chile, el caso de Argentina-Uruguay, Argentina-Brasil, Brasil-Uruguay, Brasil-Perú. Todos estos casos son interesantes para que ustedes tomen nota porque han generado mecanismos específicos de trabajo de diálogo transfronterizo. A modo de ejemplo, les comento dos que son muy sintomáticos. El caso de Argentina-Chile, como ustedes saben, Argentina-Chile tienen la segunda frontera lineal más larga del mundo, es una frontera marcada por la cordillera de los Andes, y por ejemplo, la Embajada de Chile en Argentina ha abierto una agregaduría específica en donde se trabajan todas las dinámicas de cooperación subnacional y cooperación transfronteriza y que lleva adelante la agenda de los comités de integración, ¿sí?, que son reuniones semestrales o anuales, depende del caso, entre justamente los gobiernos locales y los gobiernos subnacionales de frontera. Otro caso muy interesante es el caso de Brasil y Perú. El presidente de la Argancía y el presidente Lula da Silva firmaron un acuerdo, si mal no recuerdo, es en el 2008, en donde por primera vez lo que se hace es transmitir, por primera vez lo que se hace es que Brasil toma una metodología propia de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, para trabajar sus dinámicas fronterizas. Y tiene que ver con las zonas de integración fronteriza, las denominadas CIF, que es una decisión de la Comunidad Andina de Naciones, una decisión de la Comunidad Andina de Naciones que establece una metodología de creación de zonas de integración fronteriza. Brasil, en lo que hace a su frontera con Perú, adquiere esta metodología y de alguna forma se da una transferencia de esa metodología de un espacio de la Comunidad Andina de Naciones hacia el Mercosur, el Mercado Común del Sur. ¿Qué es lo que pasa con la frontera de México? Y hablando de este espacio de cooperaciones bilaterales reforzadas y retomando algo que les mencionaba yo en la diferenciación entre lo que sería América Latina del Norte y América Latina del Sur, que también mencionábamos al inicio de la presentación. Básicamente, México, desde mi perspectiva, se encuentra con una cierta fragmentación de la agenda fronteriza porque tiene dos fronteras absolutamente distintas, es decir, una frontera norte que está absolutamente norteamericanizada y una frontera sur que está centroamericanizada, y son dos fronteras que tienen algunas dinámicas muy distintas y otras muy comunes. El primer punto en común sería la cuestión migrante, ¿no?, que claramente entra por la frontera sur y sigue y es el canal de diálogo interfronterizo, si se quiere, ¿no? Entonces, la primera cuestión es esto, pero la segunda es cómo diseñar políticas públicas para una frontera sur absolutamente pobre y con una caracterización más ligada a las fronteras del SICA o de Centroamérica, en donde claramente México va a tener que establecer algún tipo de diálogo con el SICA a partir de cómo resuelve las dinámicas de su frontera tanto con Belice como con Guatemala, pero por otro lado también cómo mantiene una política fronteriza para una frontera norte, una frontera en donde uno, aterriza en Tijuana, sale del aeropuerto y se encuentra con un muro lleno de cruces. Entonces digo, cómo generar, ¿no?, políticas comunes pero a la vez diferenciadas para cada una de estas zonas de frontera.
Esto creo que lo podemos pasar de alto porque está ligado a algunas cuestiones que ya veníamos mencionando, sobre todo en la primera cuestión ligada a los gobiernos locales, o en la primera parte ligada a los gobiernos locales, que tienen que ver, bueno, con los gobiernos de frontera, porque es importante contar con ellos, porque hoy se enfrentan a distintas dinámicas que están alojadas en diferentes dimensiones, a problemas que tienen distintas causas, y cómo es necesario fortalecer capacidades, el diseño de estrategias de learning by doing en estos proyectos de cooperación internacional, en donde se va aprendiendo a medida que se van diseñando este tipo de proyectos de cooperación transfronteriza, dada la poca experiencia, y en donde es importante la articulación de universidad y municipio. Estas tres cuestiones que nosotros analizábamos para las zonas de frontera y que consideramos, básicamente nos llevan a un llamamiento que está ligado a lo que nosotros consideramos que son tres procesos institucionales claramente que tienen que darse en la zona de frontera. Y uno es un proceso de desconcentración, uno es un proceso de descentralización y otro es un proceso de integración endógena, ¿sí? Y bueno, desconcentración y descentralización son dos conceptos distintos que a veces hay como una cierta confusión. El proceso de desconcentración es justamente, digamos, extender funciones del gobierno nacional a las zonas de frontera, ¿sí? Es decir, que funciones del gobierno nacional que hagan posible extender la capacidad decisional de las autoridades nacionales a los territorios fronterizos, ¿sí? Se trata solamente de acercar los procesos decisionales nacionales a las zonas de frontera. La segunda cuestión es claramente un proceso de descentralización, y aquí nosotros en nuestra experiencia de fronteras abiertas entendíamos la descentralización también desde las dos formas en las que se puede dar la descentralización. La descentralización puede darse como una oferta vertical descendente del gobierno nacional que justamente transfiere hacia los gobiernos subnacionales una serie de temas, una serie de cuestiones, pero también puede darse como una demanda vertical ascendente, que era el espacio que nosotros queríamos fortalecer al dialogar con los gobiernos locales de frontera, y que justamente entonces surgieran propuestas de descentralización desde esta perspectiva más bottom-up, de abajo hacia arriba, como una demanda de los gobiernos locales que han adquirido ciertas capacidades, se ven buenos trabajando, gestionando, desarrollando ciertos temas y dicen: quiero tener la competencia en esta temática ligada justamente a algunas cuestiones específicas del desarrollo fronterizo. Y por último, un proceso natural de integración endógeno, ¿no? Y este proceso natural de integración endógeno nosotros vemos también, de acuerdo a nuestras experiencias de trabajo en toda América Latina, que en algunos casos es espontáneo, es natural, siempre ligado al liderazgo del presidente municipal, sería en México, o muy ligado al liderazgo del presidente municipal en México, y si no, también puede ser un proceso inducido, ¿sí? Muchas veces inducido a partir de la cooperación internacional, a partir de un referente fuerte como puede ser la universidad, a partir de un referente fuerte como puede ser una agencia de desarrollo, que es la que va a generar incluso estos espacios de diálogo entre los actores de frontera, que es una de las temáticas que nos reúnen en este seminario en el día de hoy. Algunas cuestiones importantes a repasar como a modo de lecciones aprendidas. Sin lugar a dudas, el desarrollo de la cooperación transfronteriza es un gran desafío hoy en toda América Latina, ¿sí? Desde México hasta Argentina o en todo el continente americano, claramente resolver las cuestiones de frontera y sobre todo resolver las asimetrías que históricamente han caracterizado las zonas de frontera es un gran desafío. Sus componentes también están ligados a las low y las middle politics. ¿Qué quiere decir esto? No estamos hablando de seguridad transfronteriza, ¿sí? Estamos hablando de seguridad transfronteriza, pero no es un componente no es un componente de la política pública que puede diseñar un gobierno local o un gobierno subnacional, ¿sí? Entonces es muy importante en este sentido tener en clara la diferencia entre límite fronterizo y área de frontera. En el área de frontera sí tenemos competencias concurrentes o compartidas entre gobierno nacional y gobiernos subnacionales o competencias exclusivas de los gobiernos subnacionales, sean estos gobiernos intermedios o locales. En el límite fronterizo claramente no, la competencia todavía es recetada por el gobierno nacional o el gobierno federal.
se fortalece un enfoque de integración desde abajo y claramente se necesita una combinación armónica y equilibrada de políticas de gobernanza. Y acá sobre todo tanto en su dimensión horizontal como en su dimensión vertical. En la experiencia, al menos con la que nosotros contamos en América del Sur, hay mucho desarrollado de gobernanza vertical, pero muy poco desarrollado de gobernanza horizontal. Y esto no es menor porque, a ver, hay muchos modelos para estudiar la gobernanza vertical, pero lo que hace la gobernanza horizontal es tan específica porque está tan ligada a los actores del territorio, a las dinámicas del territorio. No en todos los territorios tienen la misma representatividad los mismos actores, que en este sentido entonces sí es muy importante hacer foco en la adaptación o en la construcción específica de políticas o de enfoques de gobernanza entonces horizontal para las fronteras. Por último, entonces, sin lugar a dudas, desde nuestra perspectiva y desde nuestros proyectos, en esta cadena de la gobernanza, o retomando lo que decía Rocío durante la presentación, bueno, ¿dónde encontramos el eslabón perdido de la gobernanza? No sé si lo encontramos en nuestro proyecto, creo que nunca se va a encontrar el eslabón perdido de la gobernanza, siempre habrá que ir tras de él, pero sin lugar a dudas es fundamental para nosotros contar con la participación de los gobiernos locales, ¿sí? ¿Por qué? Porque los gobiernos locales de frontera te pueden estimular un proceso de cooperación transfronteriza o frenarlo absolutamente, ¿sí? Entonces, quizás, obviamente en términos de gestión, de ejecución, de rendición de cuentas, todavía contamos con gobiernos locales débiles, pero retomando el poder de convocatoria que tienen los gobiernos locales y sobre todo estimulando mucho su responsiveness, su capacidad de diseñar políticas públicas de acuerdo a las preferencias expresadas por la ciudadanía, desde nuestra perspectiva es un elemento fundamental de la gobernanza transfronteriza. A esto le sumaríamos otro elemento que es importante, que tiene que ver, visto que estamos en un ámbito universitario, repetir esta articulación o repetir la importancia de esta articulación entre gobiernos subnacionales y universidades o centros de investigación y desarrollo ligados a la frontera, en donde justamente se puedan pensar instrumentos muy operativos sobre cómo hacer la gobernanza de esta frontera en particular, o sobre cómo construir de manera conjunta, consensuada, dando espacio de participación a la sociedad civil, al sector privado y demás, justamente políticas públicas ligadas al desarrollo transfronterizo, ¿sí? Creo que estas son algunas cuestiones ligadas a nuestra experiencia de trabajo en territorio en toda América Latina. La intención es, a partir de una serie de actividades que hemos desarrollado con el COLEF el año pasado en Argentina y en Roma, y algunos acuerdos institucionales. Yo, como les mencionaba, estoy trabajando para la CEPAL en este momento, pero mi corazón sigue ligado a este Instituto Italiano de Investigación, con el que trabajé 4 años. Y bueno, y hay una serie de publicaciones pendientes e investigaciones pendientes en materia de cooperación transfronteriza y sobre todo en materia de experiencias comparadas que están importantes. Y yo aquí no me he detenido particularmente en eso, pero nosotros hemos estudiado muy de cerca las experiencias a nivel de Mercosur, a nivel de la Comunidad Andina de Naciones y a nivel del SICA, el Sistema de la Integración Centroamericana, y obviamente con todo el aporte o la mirada europea, porque es un instituto italiano de cooperación, entonces tenemos toda la mirada de cooperación transfronteriza europea. Para nosotros ha sido fundamental la articulación con el COLEF para terminar de analizar o de ver cómo se concebía la cooperación transfronteriza en esta zona norte de América Latina. Y bueno, y confío mucho en los productos que están por proceso en la senda, y sobre todo en los que podamos generar nuevos a partir de este diálogo interinstitucional. Así que bueno, muchas gracias y estoy a disposición para lo que consideren. Gracias. Muchas gracias, Anahuel. Creo que una de las razones por las cuales precisamente pensamos en la pertinencia de la participación del maestro Done, pues era precisamente su conocimiento y esa experiencia que ellos han venido acumulando sobre pues
todas las vicisitudes y la complejidad de lo que implica la cooperación transfronteriza y sobre todo lo que él rescata, el papel de los actores locales como eje fundamental de la gobernanza y del desarrollo territorial, el desarrollo regional, el papel de los gobiernos, pero también el papel de todos los actores, muchos como ustedes, que van acumulando conocimiento, van generando procesos de cooperación que al final se van sumando y que finalmente, bueno, tendremos que irlos como que parte de la tarea nuestra es tratar de documentarlos, de analizarlo y poder presentar un verdadero estado del arte, ¿no? De realmente en qué situación se encuentran todos estos procesos. Vamos a abrir muy rápidamente, estamos como siempre, esto siempre nos gana el tiempo, pero vamos a abrir un pequeño margen de participaciones para posteriormente, bueno, de hecho, para quienes van a estar a lo largo del taller, el maestro Done va a estar con nosotros todo este tiempo, entonces vamos a poder seguir discutiendo mucho de lo que el taller implica, sobre todo siempre comparando un poco la experiencia, ¿no? Que felizmente creo que podemos tener este gran marco que nos va a permitir, pues, no solamente decíamos vernos a nosotros mismos, sino vernos en relación con otras experiencias. Entonces, adelante, si hay algunas preguntas, intervenciones, se los voy a agradecer. Sí, adelante, les pido por favor si se presentan y perdón, haremos nada más. Hacemos una ronda de preguntas y luego ya para que las puedas responder por la cuestión del tiempo, ¿verdad? Sí. Adelante. Buenos días. Bueno, no es realmente una pregunta, sino Héctor Vanegas de la Asociación de Gobiernos de San Diego, que es un cabildo de 18 ciudades y coincide mucho con la presentación de esta tendencia hacia irse asociando los municipios al norte de esta frontera del municipio de Tijuana, que muchos municipios existen 18. Creo que uno de los problemas que nosotros tenemos aquí en la frontera es que la diferencia geopolítica sigue siendo totalmente desconocida. Pocos son los que conocen los dos sistemas de ambos lados. Aquí todavía estamos en un sistema muy municipal, estatal, federal. En Estados Unidos están mucho más fragmentados. Hay autoridades que están más divididas. Tenemos gobiernos regionales y tenemos funciones compartidas. Los condados no son municipios y la gente las siguen teniendo como municipio. Total que hay un gran desconocimiento, pero eso no impide que haya mucha cooperación. Nosotros hemos hecho nuestra evaluación, trabajamos mucho aquí con el COLEF y obviamente entendemos que hay mucha colaboración a diferentes niveles académicos, sector gobierno. No estoy muy cerca. Okay. Básicamente sí coincido mucho con tu visión, pero creo que en nuestro lugar aquí vamos a siempre estar peleando un poco con la ignorancia. Me encuentro en muchos foros de nuestra región, de esta parte, que de veras creo que hay mucha cooperación y colaboración, que queremos asociar al proceso de colaboración con el de libre tránsito de personas. Aquí luego, es que la frontera no funciona. Hablas de esa necesidad de tener un contacto físico. Lamentablemente aquí la visión federal predominante hace que exista una frontera como un punto de control. En la frontera vamos a detener todo el proceso de lavado de dinero, vamos a detener todo el proceso de migración indocumentada, vamos a detener todo el tráfico de migrantes, de cualquier sustancia, lo que sea, ¿no? Cuando eso ni se genera aquí, ni se termina aquí. Aquí nomás pasa como pasa por Sinaloa, como pasa por Jalisco, como pasa por el Distrito Federal, y luego de aquí se va a California, Ohio, donde tú quieras, ¿no? Pero aquí lo vienen a controlar. Entonces tenemos una visión de una frontera que no hay colaboración suficiente porque no hay libre cruce de personas o de bienes, a lo mejor. Entonces esa es una visión que aquí tenemos, pero no quería yo hacer tanto, sino más bien quería felicitarte de la presentación. Me parece que hay muchas coincidencias aquí. Aquí tenemos algunas cosas que ya son nuestras propias lecciones aprendidas, ¿no? Pero con mucha coincidencia con lo que has dicho. Adelante, gracias. Buenos días, Laura Araujo de Comité Binacional de Tijuana Innovadora. Se les hará curioso y agradezco mucho la invitación que nos extendieron. Nosotros que partimos de un evento que en el 2010 fue totalmente local, pero en el 2012 se trató de generar algo internacional o binacional, digamos.
Entonces ahí fue donde, al igual como comentó ahorita Héctor, nos enfrentamos con varios de estos factores, digamos, en un microcosmos, en un ejemplo muy pequeño, ¿no?, de cómo se trató de lograr este evento, pero aún así nos topamos con esta problemática que ahorita ha comentado. Y este evento se dio como un ejemplo de esta planeación estratégica que quizá se debe dar con el gobierno local y del cual tuvimos mucho apoyo, además de las instituciones, algunas aquí presentes, el CONEF y demás, y en donde efectivamente lo que se trata es salir de esa comunidad de ayuda, del aid community, y tratar de fomentar lo que es la comunidad de desarrollo. Más sin embargo, nosotros, digamos que entre esta experiencia y además les tengo que comentar que a las asociaciones, organizaciones en San Diego, tipo SANDAG, tipo CBP y demás, fueron más que abiertas a apoyarnos durante el evento, lo cual fue muy interesante para nosotros la experiencia. Más sin embargo, en esto de desarrollar lo que es o este paso de áreas marginadas a las áreas estrategias que comentó hace rato, mencionó lo que es por lo que la zona puede ofrecer en cuanto a minerales, en cuanto a localidad y demás, pero nosotros tratamos de concentrar en lo que es el capital humano, en el factor humano, en tratar de fomentar a nuestros jóvenes, porque de ahí partimos, que de ahí es la semilla que nos va a transminar hacia los otros niveles, ¿no?, o a darles otras opciones de precisamente lo que comentan ahorita, o sea que si viene ese flujo, digamos, de migrantes desde el sur hacia acá, que estando aquí tengan otras opciones para poder ser o tener un paso un poco más libre hacia el norte. Un caso, por ejemplo, es una empresa de San Diego, Qualcomm, se ha acercado y quiere apoyar lo que es las ingenierías locales, dar esa currícula, apoyarlos para luego emplearlos, o sea, para tener este intercambio, digamos, pero ya en un marco, podríamos ponerlo legal, ¿no? Entonces, mi pregunta sería esa, ¿cómo califica el factor humano en esto de lo que es el desarrollo o el paso a las áreas estrategias de desarrollo? Sí, gracias. ¿Otra participación? Sí. El micrófono, por favor. Que sí, yo creo que se tiene que mover un poquito. Salvador Chiu, de CETIS Universidad. ¿Docente de la universidad? CETIS, Centro de Enseñanza Técnica y Superior, aquí en Tijuana, Baja California. Pues apoyando y muy de acuerdo, felicidades por la exposición, me encantó. Algo que recomiendas es que pues, le echemos un ojo a algunas de las experiencias, ¿verdad?, que están ahí. Mencionas Argentina, Chile, Perú, Ecuador. Coincido pues que la ignorancia en ese sentido de ambos lados en términos de la forma en que podamos realizarla es algo que también nos detiene. Y dentro de esas experiencias, a mí me gustaría que nos diera así de manera más específica cuál de ellas pudiera aproximarse más a lo que pudiéramos aquí, porque a veces tratamos de traer experiencias de un lado a otro y en lugar de acelerar los procesos, los retrasamos, porque nos olvidamos de las particularidades en donde podemos coincidir. Y a lo mejor, revisar eso está muy bien, porque al final de cuentas es experiencia ganada, pero sí es importante para nosotros esa lucecita, ¿no? Tenemos que experimentar en esta relación, tenemos que crear nuestras propias formas de vincularnos y de ser productivos y de ser los buenos vecinos, ¿no?, y ayudarnos al desarrollo. Pero en esas experiencias, mi pregunta es, ¿cuál de ellas tú consideras que es la más apropiada para algunos elementos que pudiéramos nosotros tomar en ese sentido? Doctor Tito Alegría.
Sí, 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 adelante, por favor. Tito Alegría, de Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente de COLEF. A mediados de los 50 del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, por poner una fecha, los gobiernos consideraban las fronteras en toda América como una zona de seguridad nacional. A finales del siglo XX, yo diría que en Sudamérica, los gobiernos ya tenían la concepción de que no debía ser una zona de seguridad nacional, sino más bien una zona de integración. En la frontera México-Estados Unidos ocurrió un proceso contrario. Se intensificó la visión de zona de seguridad. Probablemente en algunos países centroamericanos como Costa Rica y Nicaragua se esté intensificando también la misma visión desde los gobiernos de Nicaragua y de Costa Rica. Es decir, lo que estoy viendo que en toda América Latina hay dos tipos, digamos, de visiones desde los gobiernos centrales. Uno es de seguridad nacional y otro es de integración. Y no son uno después del otro en el tiempo, van paralelos. Entonces hay que pensar en dos tipos de políticas justamente para estas visiones que se tienen. Dos tipos de políticas para la frontera correspondientes a estos tipos de visiones. En Sudamérica lo que yo veo es de que hay todavía instituciones que son correspondientes con la visión de frontera como zona de seguridad. El hecho de no darle poder a los gobiernos municipales fronterizos corresponde con la etapa anterior, en que la frontera debía ser cuidada desde el centro. Los fronterizos no deben cuidarse a sí mismos porque los van a barrer, ¿no? Entonces hay inercias institucionales que no sé cuánto tiempo van a durar, pero van a durar mucho tiempo. Y yo diría que es contra esas inercias que hay que pelear. Donde haya esta visión de que la frontera es para integrarse y no para pelearse. Por otro lado, hay condiciones mundiales que están permitiendo que la integración sea mucho más estructuralmente factible, como es el hecho de que ahora se promueve el comercio internacional, se promueven los acuerdos internacionales de migración, etcétera, que hace que las fronteras sean menos, la metáfora es muy buena, sean menos filtros, sean menos los lugares para filtrar, ¿no? Eso permite de que, por ejemplo, Sudamérica, con esta fuerza que ha tomado el comercio internacional, la inversión internacional, etcétera, la frontera tome un rol que es el rol digamos, de viabilizar físicamente todos estos flujos interpaíses que le pueden dar una vitalidad mucha mayor de la que ha tenido antes. Y por último, no quiero abusar, faltó poner ahí las condiciones estructurales que permiten o no el crecimiento de las ciudades en frontera. La razón por la cual Tijuana tiene tantos habitantes, Juárez tiene tantos habitantes, y no hay tantos habitantes en la frontera, digamos, Perú-Ecuador o Bolivia-Perú, etcétera, es porque esos países son muy parecidos en términos económicos. Su ingreso per cápita es muy parecido. Sus precios son muy parecidos. Y eso hace que la interacción no sea tan intensa como lo es aquí. Justamente por la diferencia de precios de cualquier tipo que se te ocurra, de sacar una muela hasta rentar un carro, hace que los flujos que cruzan la frontera sean bien intensos en esta zona, en esta frontera. Y son poco intensos en el resto de América Latina, porque las economías son muy parecidas. Nada más. Amable. Bueno, vamos a darle ya la palabra a Nahuel para tratar de avanzar. Voy a tratar de no siempre responder, porque tampoco siempre han sido preguntas, pero de hacer algunos comentarios sobre las cuatro intervenciones que hubieron. Primero la de Héctor. Así que, bueno, sobre todo gracias por si les gustó la presentación, y efectivamente lo que quería reflejar era esto que, bueno, que hay una tendencia al trabajo articulado de los
los gobiernos locales, pero sí es importante el llamamiento que tú haces, que no es lo mismo libre circulación de personas que integración fronteriza o cooperación transfronteriza, o sea, y no siempre que hablemos de cooperación transfronteriza va a estar presente la libre circulación de personas, es decir, puede estarlo o no, ¿sí? La libre circulación de personas es una de las libertades de la integración económica regional, si uno se planta en las 5 libertades que implican estos procesos de integración regional y demás. Pero yo sobre todo lo que quiero recalcar es, hay un ejemplo que es muy claro, o sea, uno puede construir un puente y favorecer la conectividad, pero si no hay una política migratoria que le dé un estatus especial al ciudadano de frontera para que justamente tenga una circulación más flexible, más facilitada, más cómoda, es muy difícil favorecer algún tipo de articulación o de diálogo transfronterizo, ¿no? Esto va de suyo, o sea, y también va de suyo que como atañe al límite fronterizo, la competencia directa no la tienen los gobiernos locales ni subnacionales. Entonces, en este sentido sí habría que analizar desde perspectivas más institucionales, como enfoque, todo lo que tenga que ver con justamente cómo favorecer, en este caso, un estatus especial para aquellos que justamente son habitantes de la zona de frontera, que reúnen ciertas características desde tiempo de estar viviendo en la frontera, haber nacido en la frontera, generación de recursos, hay distintos criterios. Sí existen en algunas otras experiencias espacios de frontera donde hay justamente libertad de circulación de personas, y están las famosas tarjetas fronterizas o credenciales fronterizas que hay varios ejemplos en América Latina. Sí, después creo que puedo avanzar sobre unas cuestiones cuando haga alguna referencia al último comentario que pueden estar relacionados. La segunda intervención de Laura es, efectivamente, para nosotros generar comunidades de desarrollo son fundamentales, y en las comunidades de desarrollo el factor capital humano es central, digamos, ¿no? O formación de recursos humanos. Y en este sentido me pareció muy interesante la experiencia que mencionabas, ¿no? Que una empresa norteamericana los contacta directamente para formar recursos o formar ingenieros, ¿no? Y en este sentido sí me parece muy interesante que haya una planificación conjunta, es decir, si acá van a satisfacer una demanda que está del otro lado, qué tipo de sistemas de compensación se van a crear, y esto también es algo que hay algunos estudios que deberían profundizarse. ¿Cómo generamos sistemas de compensación para las fronteras para así generar equilibrio fronterizo? ¿Sí? Porque está muy bien satisfacer la demanda, pero ¿cuál va a ser el efecto derrame de satisfacer esa demanda en términos societales y de este lado de la frontera, ¿no? Entonces me parece que ese es el trabajo, ¿no? O qué tipo de inversión van a contribuir a hacer ellos en la formación de este tipo de ingenieros, ¿no? Así que creo que hay que trabajar mucho o reflexionar mucho sobre este sistema de compensación o de inversiones conjuntas, ¿no? Sobre todo dada la atracción que tiene esta frontera de acuerdo a algunos factores estructurales y su dinamismo. Por último, en cuanto a las experiencias en América del Sur o en otras partes de América Latina, en realidad, uno habla mucho de buenas prácticas y demás, y en realidad cuando uno habla de buenas prácticas es tener una mirada crítica de las buenas prácticas, y por eso se han generado algunos sistemas de evaluación que tienen que ver con la capitalización de experiencias, de reconocer cuáles experiencias realmente son buenas prácticas y cuáles no, porque todos en cualquier conferencia nombramos buenas prácticas y a veces es difícil identificarlas. Por eso, nosotros desde otra tarea que esto sí me parece interesante, nosotros como CESPI, como Centro de Studi di Politica Internazionale, hicimos la evaluación de un sistema de cooperación europeo, de un programa de cooperación europeo que es el programa URBAL, ¿no? Que es uno de los programas de la Comisión Europea. Y para eso diseñamos una metodología de evaluación, capitalización y transferencia de buenas prácticas. Entonces, más que decirte yo cuáles pueden ser las buenas prácticas, ahí podés encontrar cuáles son algunos mecanismos
para evaluar si son o no buenas prácticas, ¿sí? Por ejemplo, cuánto fortalecen la cohesión social, si hacen innovaciones institucionales de productos o de procesos, qué tipo de gobernanza estimulan, etcétera. Hay algunas metodologías que uno puede aplicar para reconocer si efectivamente son o no son buenas prácticas y cuán transferibles son después a las dinámicas propias de nuestro territorio, ¿sí? También en esto, yo creo que más que transferir, uno cuando lee otras experiencias lo que hace es inspirarse, ¿no? Para tratar de ver, bueno, qué puntos en común hay o no con la experiencia que yo estoy vivenciando, ¿no? Con mi experiencia vivencial. Entonces digo, sí, quizás esa inspiración, si uno la hace a partir de algunos modelos de evaluación, puede ser como mucho más directa, o pueden saltar a la luz cuáles son los puntos claves de las otras experiencias para ver si los podemos reproducir, replicar, repensar, reconstruir, reformar en nuestra propia experiencia. Y por último, los comentarios de Tito. Obviamente uno a veces por motivos de tiempo, yo tenía media hora, uno hace varios recortes en la selección de los contenidos que van a ser los contenidos programáticos de su exposición. Pero efectivamente acabamos de publicar un trabajo que tiene que ver con esto, que son las diferencias entre los tipos de políticas en materia fronteriza que hay entre América Latina del Norte y América Latina del Sur. Sí me permito hacer una salvedad, no subestimaría los factores estructurales de algunas fronteras de América Latina, ¿sí? Porque también hay factores de atracción en fronteras de América del Sur y hay diferenciales también económicas en fronteras de América del Sur. Ecuador tiene una economía absolutamente dolarizada y Perú no. O estudiar las dinámicas fronterizas o los factores estructurales de las fronteras de, por ejemplo, Brasil y Perú es bastante interesante, y uno lo puede analizar, por ejemplo, a partir de que se han convertido en destino de inversión extranjera directa. Es decir, hoy zonas de frontera de países de América del Sur son importantes destinos de inversión extranjera directa de otros países terceros de América Latina o de los países que están del otro lado de la frontera. Pero no obstante eso, sí me parece muy atinado, que es una observación que nosotros compartimos y que no se hizo aquí por motivos de tiempo, repito, es esta diferencia, sobre todo histórica, y que se van cambiando en el tiempo sobre las fronteras como hipótesis de conflicto y las fronteras como zonas de integración. Claramente, nosotros en América Latina y en América del Sur particularmente, con todos los gobiernos y las dictaduras que tuvimos hasta la década del 80, es decir, del 50 o 60, 80, en esos 20 años, todos los países de América del Sur tenían hipótesis de conflictos, y las hipótesis de conflictos eran sus vecinos, los que estaban del otro lado de la frontera, ¿sí? Por otro lado, también existían programas de cooperación como el Plan Cóndor entre las dictaduras para la desaparición conjunta de personas, con lo cual hay que ver hasta qué punto, cuando tenían un enemigo, el enemigo era el otro, pero el enemigo interno era el mismo en toda América Latina y se lo combatía de la misma manera. No obstante eso, la observación interesante tiene que ver con dos cuestiones. Efectivamente, hoy en América Latina las hipótesis de conflicto se han dado de baja y se favorecen los procesos de integración regional, sobre todo con una dinámica geoeconómica o con una mirada geoeconómica de las fronteras, por eso toda la inversión en infraestructura de conectividad en las fronteras. Pero también hay que hacer una diferenciación muy clara entre lo que mencionaba brevemente la América Latina del Sur y la América Latina del Norte. Es decir, el NAFTA 1994 no se reflexionaron o no se pensaron mecanismos específicos para las zonas de frontera, y por otro lado tenemos los atentados del 11 de septiembre del 2001 que eso cambiaron la lógica y que claramente la zona de seguridad de Estados Unidos se extiende desde México hasta Panamá. Entonces es muy importante para Estados Unidos, y se puede leer sobre todo las decisiones en materia de seguridad, cuán es importante mantener una zona de estabilidad en lo que ellos, bueno, algunos denominan su patio trasero, como puede ser Centroamérica, y eso no es menor, y todavía estamos bajo esa mirada de la seguridad fronteriza que impuso Estados Unidos en la América Latina del Norte, y que el límite a analizar que en términos de relaciones internacionales se podrían analizar dos cosas. Primero, el rol de Colombia y cómo Colombia en algún momento formaba parte de ese límite y se desenganchó, sobre todo con la diferencia entre la presidencia de Álvaro Uribe y la actual presidencia de Juan Manuel Santos. Claramente, en términos de política exterior latinoamericana y de seguridad internacional, Álvaro Uribe
pertenecía a la América Latina del Norte, ¿no? Ese límite de seguridad alrededor de los Estados Unidos se extendía desde Estados Unidos hasta Colombia. Con la presidencia de Santos se da un corte importante y se desengancha de la política de seguridad de Estados Unidos y claramente empieza a mirar a la UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, y retoma una mirada distinta del desarrollo económico en general en América del Sur y de relacionamiento transfronterizo. Se mejoran las relaciones con Venezuela, inversiones en zonas de frontera y demás. Y otra cuestión que se podría observar en términos de política internacional es cuán funcional ha sido esta diferenciación entre la América Latina del Norte y la América Latina del Sur para la proyección brasileña, por ejemplo, si uno lo analiza desde las relaciones internacionales. Claramente, la diferenciación de estos dos espacios de seguridad ha hecho que Brasil no tomase un discurso sudamericanista y que se abandonara el discurso de la América Latina que había caracterizado casi todo el siglo XX en materia de relaciones internacionales, y que afecta particularmente a México, porque México se queda fuera del discurso sudamericanista, o sea, se entra en el discurso latinoamericanista, pero no en el sudamericanista, y esta sí es una diferencia importante. Y eso me lleva a una comparación que sería muy interesante de hacer, la diferenciación entre las políticas fronterizas de Brasil y de Estados Unidos, ¿no? En donde claramente, por eso a su vez tomé los dos ejemplos, en donde claramente la política fronteriza de Estados Unidos está absolutamente ligada a factores securitarios, sobre todo muy determinados después del 2001, y en donde la política de Brasil, que es el gigante sudamericano claramente y que tiene fronteras muy porosas en algunas partes de su territorio, si bien mantienen en algunas zonas algunas políticas con características específicas en términos de seguridad, son unas fronteras mucho más ligadas o que abren muchas más posibilidades de trabajo conjunto, ¿no? En realidad en Brasil hay un concepto que es el de faja de frontera, y la faja de frontera se extiende a ambos lados de la línea fronteriza, 100 kilómetros hacia cada uno de los lados, y en donde claramente ha realizado muchas intervenciones de manera individual o en conjunta a lo largo de toda su línea fronteriza, a partir de la creación del Ministerio de Integración Nacional, que el Ministerio de Integración Nacional a su vez contempla dos direcciones que tienen que ver con desarrollo fronterizo, ¿sí? Una que es la Dirección de Políticas Regionales y otra que es la Dirección de Desarrollo de Frontera, me parece. Y en este sentido, creo que en términos de una interpretación más en la línea de lo que yo traté de exponer sobre cómo se entiende la cooperación transfronteriza, sí sería interesante quizás estudiar o avanzar un poco sobre la política fronteriza brasileña. Muchas gracias, Nahuel. Bueno, yo creo que vamos a terminar aquí esta parte. Pues les agradecemos a todos los presentes.